¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión en vivo. Nos da muchísimo gusto contar con su presencia. Además, hoy el Museo del Templo Mayor cumple 33 años de que abrió sus puertas. Así que estamos de fiesta, estamos celebrando con ustedes. Ya por ahí subimos los carteles con las actividades que vamos a tener durante el tiempo que resta de octubre. Hay por ahí algunos talleres, también vamos a subir algunos videos testimoniales de los trabajadores más antiguos del Templo Mayor. Entonces, los invitamos a celebrar con nosotros estos 33 años. Bueno, hoy estoy muy contenta de presentar a un integrante más del programa de arqueología urbana, quien va a hablar hoy de los últimos datos bioantropológicos de los cráneos del Huayzonpantli. Él es el doctor Jorge Gómez Valdés. Voy a leer una pequeña semblanza de él. Él es antropólogo físico, egresado de la ENA, además es maestro y doctor en antropología por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor investigador titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrito al posgrado de Antropología Física de la ENA, donde también dirige académicamente el Laboratorio de Osteología. Ha publicado diversos artículos científicos en revistas internacionales y nacionales. Además, ha publicado diversos capítulos y es autor de 2 libros. Es docente de posgrado y licenciatura en la ENA del Norte y también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte de diversas asociaciones académicas como la Sociedad Materialista Darwinista, la Sociedad Mexicana de Anatomía y Asociación Mexicana de Antropología Biológica. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Jorge Gómez, adelante, nos da muchísimo gusto recibirte. Este espacio es tuyo. Bienvenido. Muchas gracias, Mitzi, por esta afectuosa presentación. Me siento muy contento de poder compartir con todos ustedes y más en esta fecha tan especial donde todos estamos celebrando el aniversario del Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor. Quiero agradecerles muy especialmente al maestro Raúl Barrera, quien coordina el programa de arqueología urbana del Templo Mayor, y a la maestra Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor, por esta invitación y que me permite compartir con todas y todos ustedes la charla que viene a continuación. Bueno, como saben, las intervenciones arqueológicas recientes que han sido llevadas a cabo por este programa de arqueología urbana conocido como el PAU, lograron encontrar un edificio muy importante dentro del recinto sagrado de Tenochtitlán, el Huayzonpantli. Se trata, este descubrimiento, de una sección, solo una parte de todo este Zompantli, de la plataforma principal, donde se pueden apreciar, donde los arqueólogos encontraron las huellas de los postes verticales de la empalizada y restos de una de las 2 torres de cráneos humanos que debieron componer dicho edificio y que estaba dedicado al numen tutelar de los aztecas, Huitzilopochtli. Quiero, antes de iniciar, decir que los Zompantlis en Mesoamérica formaban parte de una narrativa iconográfica que permitía explicar el origen de la vida. Muchas sociedades, incluso quizá nosotros mismos, representamos los mitos y las ideas que tenemos sobre el universo e incluso sobre las explicaciones que podemos dar sobre nuestro mismo origen. Solemos representarlo a través de coreografías y rituales. En este caso, por medio del ritual del sacrificio, los sacerdotes podían intervenir las entidades anímicas que residían en la cabeza de las personas, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que en la cosmovisión mesoamericana la cabeza era muy importante, pues ahí se consideraba que
existían atributos referentes a la vitalidad humana de las personas, es decir, como si la vida, uno de los aspectos de la vida, residiera en la cabeza humana. Pero también la cabeza humana era muy importante porque era considerada una expresión mínima de las personas, una expresión mínima del ser. Es decir, como si en la cabeza estuviera la identidad individual de cada sujeto. En esta charla que vamos a tener el día de hoy, platicaremos sobre, como les he dicho, el Weissenpantli. Pero específicamente quiero que todos tengamos en cuenta desde el principio que estoy tratando de transmitir a ustedes cómo los científicos que estudian el pasado de las sociedades mesoamericanas, con este contexto tan particular que es un edificio en el cual las cabezas son parte de sus elementos constructivos, nos da la oportunidad para poner el énfasis en el papel fundamental que jugaron los individuos como actores sociales. Entonces vamos a iniciar la presentación. Les voy a compartir mi pantalla. La charla lleva como título, y como bien lo mencionó Mitzi, últimos datos bioantropológicos de los cráneos del Weissenpantli de Tenochtitlán. Inicialmente presentaré un poco de la perspectiva que los investigadores de este proyecto tenemos para el análisis de este especial contexto. Presentaré un poco del contexto arqueológico para que quienes no están muy familiarizados podamos comprender la complejidad de este edificio, y posteriormente ya iniciaré con los datos propiamente bioantropológicos de cada uno de estos sujetos. A mediados del año 2014, en el edificio histórico localizado en la calle de Guatemala número 24, en el centro histórico de nuestra Ciudad de México, comenzaron los trabajos de salvamento arqueológico encomendados al PAU, donde se realizaron 20 unidades de excavación en diferentes partes de este inmueble, y en la sección noreste fueron ubicados vestigios que sugerían que se trataba del Weissenpantli de Tenochtitlán. Ya en el año 2017, un equipo de investigación interdisciplinario integrado por arqueólogas, restauradoras, antropólogas físicas y antropólogos físicos, entre otros especialistas, confirmaron todos los supuestos y dieron a conocer por los medios de comunicación del hallazgo. Bueno, tomando en cuenta que las ciencias antropológicas, especialmente la arqueología, busca construir el objeto de estudio a partir de la integración de la evidencia que encuentra con la evidencia contextual primaria con otro tipo de fuentes indirectas, como por ejemplo las fuentes documentales. Este hallazgo, el hallazgo del Weissenpantli, como bien les comenté hace rato, nos brinda una oportunidad para conocer un poco más de las coreografías rituales relacionadas con el sacrificio humano. Pero al mismo tiempo ofrece la oportunidad para contrastar información sobre lo que científicos de muchas disciplinas han discutido respecto al significado que tiene el Weissenpantli. Más aún, a partir del peculiar sistema constructivo de esta estructura, tenemos la oportunidad de centrar nuestra atención en uno de los principales actores del drama, los individuos sacrificados. De esta manera, considero que podríamos ofrecer información que nos permita reconstruir sí la secuencia de los procesos rituales ocurridos antes, durante y después de la muerte, pero también las condiciones de vida de los sujetos. Con ello, podríamos pensar que esta arquitectura, que además es una arquitectura sagrada, ha integrado la historia corporal humana y de esta manera ha permitido asimilar la memoria individual de los sujetos. No solo
la del momento de su muerte, sino toda la que se junta a lo largo de la vida. Y de esta manera, las edificaciones permiten apropiarla. Miremos en este dibujo que ven en su pantalla, cómo las distintas disciplinas como la antropología biológica, la etnografía o la etnohistoria, las fuentes primarias derivadas tanto de la etnohistoria como de la historia y la arqueología, proporcionan distintas fuentes de información para poder entender un universo tan complejo como se trata de esta edificación conocida como el Huayzonpantli. Nosotros en el equipo de investigación que tuvo a bien integrar Raúl Barrera y Lorena Vázquez, arqueólogos directivos del proyecto del programa de arqueología urbana, tenemos un particular elemento en el diseño de nuestra investigación, que nuestras preguntas suelen iniciar, por ejemplo, desde la arqueología y a veces son resueltas con datos bioantropológicos o a partir de contrastación con prácticas etnográficas de comunidades actuales o incluso a través de fuentes. Es decir, que nosotros practicamos nuestra investigación científica de una manera en la cual nos vamos prestando entre nosotros problemáticas, ¿no? Como si no nos bastara los propios, nos vamos prestando entre nosotros problemas de investigación. Les comenté que este contexto pertenece al recinto sagrado de Tenochtitlán, que está ilustrado ahora en su pantalla, y superpuesto a un mapa de la moderna Ciudad de México. Aquí se encuentra el Zócalo, esta es la catedral, aquí a lo largo de la calle de Guatemala, los vestigios actuales del Templo Mayor, y pueden apreciar superpuestos algunos de los edificios antiguos de este recinto, más o menos en correspondencia con los edificios actuales. Es solo una ilustración y nosotros nos vamos a centrar la atención en este edificio que se encuentra aquí, que es el Huayzonpantli. Si ustedes quieren saber más información sobre todos estos hallazgos, pueden mirar en la misma página donde están viendo este video, en la página del Templo Mayor de Facebook, la charla que dio Raúl Barrera el lunes de hace 8 días, donde cuenta con mucho detalle y de manera muy emotiva cómo se han ido dando en fechas recientes los hallazgos de muchos de estos edificios, como el juego de pelota, el Cuauhxicalco, Templo de Hécatl. Como les comenté, nos centraremos en este que está aquí, que es el Huayzonpantli. Especialmente en una de sus 2 torres, que componían una torre de igual manera confeccionada a partir de cráneos humanos y que se encontraba en las secciones laterales de este edificio. Y no toda la torre, sino solamente una porción de esta torre, aunque en realidad corresponde a la torre norte que se ubica que se ilustra en esta parte de aquí. Sin embargo, en la revista Science, cuando hicieron la comunicación de este hallazgo, pues les resultó más conveniente ilustrarlo a partir de la torre del lado sur. Sin embargo, toda esta sección del Huayzonpantli y las empalizadas en realidad no se han explorado y solamente se cuenta con más o menos una tercera parte de lo que fue la torre norte
del Weisson-Pantley, como les comenté, además de la plataforma y algunas huellas de poste. Aquí ustedes están viendo una fotografía en planta, amablemente proporcionada por el programa de arqueología urbana para esta comunicación, donde podemos apreciar que es más o menos una tercera parte de la totalidad del círculo que integraba a la torre. Esta es su fachada interna. Después se puede apreciar un núcleo constructivo que también integra numerosa cantidad de cráneos, una fachada externa de esta primera etapa de construcción, y después en una segunda podemos apreciar que se agregaron otro muro y por tanto cráneos, mayor cantidad de cráneos humanos. Este es un detalle de la región o de la fachada interna de la porción que se conoce de la torre del Weisson-Pantley, donde podemos apreciar que los cráneos están colocados de manera alineada entre ellos y cimentados utilizando una argamasa de materiales cementantes. Este es un detalle de lo mismo, donde podemos apreciar que en esta zona del Weisson-Pantley muchos individuos carecen de su mandíbula, es decir, solamente están colocadas las regiones craneofaciales de los individuos, mientras que hacia lo poco que se ha podido explorar de la fachada externa de esta misma torre, podemos apreciar que muchos sujetos conservan su propia mandíbula en una articulación estrecha. Tengo que mencionar, indudablemente, que este es el producto del trabajo de muchos especialistas y de manera particular para lo que yo voy a comunicarles, el apoyo que se tiene primordial de los antropólogos como Rodrigo Bolaños, Abel Vadillo y Debbie Ábrego, pues fue fundamental. Ellos iniciaron el trabajo en campo. El antropólogo ha participado en todas las etapas de la investigación arqueológica y especialmente Rodrigo Bolaños pues ha continuado de manera muy eficiente trabajando tanto en campo como en laboratorio en toda esta investigación, y que solo una parte les voy a comunicar yo el día de hoy. Entonces, son datos hasta cierto punto preliminares porque no se basa en la totalidad de la muestra que ha sido obtenida de esta torre de cráneos del Weisson-Pantley, y especialmente yo para esta comunicación hemos analizado solamente 98 cráneos. Es muy importante decirles que en antropología biológica, cuando solamente se tiene el apéndice cefálico, se dificulta nuestro trabajo. La gran mayoría de los estimadores con los cuales nosotros quisiéramos trabajar esqueléticamente para conocer con confianza el sexo o la edad de un individuo, no se diga su estatura, su tamaño corporal, la gran mayoría de los indicadores se encuentran en el esqueleto postcraneal, los que son muy confiables, especialmente cuando se trata de sujetos adultos. En este caso solo tenemos los apéndices cefálicos y las estimaciones que podemos hacer sobre la edad y el sexo de los individuos, aunque puedan ser precisas, tienen menor confiabilidad y se hace más complejo la labor que realiza el antropólogo biológico. Por ello, la importante labor que han realizado, como les comenté, Rodrigo Bolaños y Abel, ha sido de especial importancia. ¿Pero por qué todo ello? Porque la distribución de edad y sexo
de los individuos, y en este caso particular, consideramos que nos permite ofrecer datos sobre los patrones de selectividad de los sujetos. Es decir, tratar de entender si en los procesos rituales cualquier individuo de cualquier edad y de cualquier sexo podían ser considerados o había un proceso de selectividad. Muy probablemente, en este caso, cuando implicaba el sacrificio humano. De la ambivalencia que nosotros entendemos del sacrificio humano, al ser una práctica ritual, religiosa y sagrada, pero también con implicaciones violentas y con un aspecto político y económico, es que podríamos esperar patrones distintivos en la composición de edad y sexo en los contextos bioarqueológicos relacionados con esta práctica, como el Tzompantli. Nosotros podemos ver que de los 98 objetos, 54.1% corresponde a sujetos del sexo masculino, a adultos. 36.7% también adultos corresponden a sujetos del sexo femenino. Y solamente el 9.2% corresponden a sujetos inmaduros, menores, incluso a 16 años de edad, y de los cuales no es posible conocer su sexo debido a que el dimorfismo sexual secundario no se ha expresado de manera confiable para poder estimar con solamente los huesos de su cráneo. Estos individuos, como ustedes pueden ver, un porcentaje importante de los individuos se trata de sujetos que tienen entre 15 y 29 años de edad, es decir, adultos jóvenes, que está ilustrado aquí con una barra en color azul, por encima del 60%. Cuando ustedes pueden ver también que otro porcentaje de sujetos se encuentran más o menos entre los 30 y los 44 años de edad. Muy pocos individuos realmente corresponden a sujetos de edad avanzada y, a su vez, infantes de menos de 15 años no rondan un porcentaje mucho menor. En esta gráfica que ustedes ven está superpuesta en color rojo con puntos la distribución de la edad de una muestra esquelética procedente de la ciudad antigua de Monte Albán, en Oaxaca, pero de sujetos que no proceden de un contexto como el Tzompantli, que podríamos considerar que no es un contexto funerario, ¿sí? Sino es más bien un contexto ritual y muy probablemente relacionado al sacrificio. Entonces, acá nosotros observamos un contexto que sí es funerario, es decir, sabemos que en la antigüedad las personas depositaban a sus fallecidos en las mismas casas, en sus propias casas enterraban a sus muertos. Sujetos de esos contextos están graficados aquí y ustedes pueden ver cómo tiene un patrón bastante diferente, donde la gran mayoría de los individuos morían siendo jóvenes y sobre todo relacionados a enfermedades infecciosas. Este es un patrón muy característico de las sociedades antes de que existieran los antibióticos. Y podemos contrastarlo de manera muy importante con este contexto ceremonial relacionado al sacrificio y que es no funerario, perdón. Muy parecido a lo que se ha observado en muchos otros lugares, pero que yo voy a hacer énfasis con lo que reportan Vera Tieler y sus colaboradores en el 2013, cuando analizan los restos óseos de un muy importante sitio arqueológico en Veracruz, de la época del clásico y el posclásico, y que corresponde en mucha medida en un depósito semicircular, formando una columna aparente,
de cráneos humanos y otros restos óseos del esqueleto postcraneal, pero que también vemos que acumula la gran mayoría de sus individuos en las edades jóvenes, ¿no? En la adultez, pero joven, sin por ello ser excluyente, ¿verdad? Hablemos un poco sobre, nosotros, como les había comentado, discutimos la importancia de la composición de los grupos de edad y sexo en la torre del Weisson-Pantley, que aunque no siguió un patrón esperado de mortalidad en una población aleatoria, ceremoniales, donde hay una composición con altos índices de sujetos masculinos adultos jóvenes. Todo ello nos brinda una oportunidad para conocer sobre los aspectos sociales, económicos y políticos del sacrificio humano. Como ustedes vieron aquí, no podemos decir que exclusivamente haya adultos masculinos, no, estamos viendo que hay hombres, mujeres, infantes y algunos de otros aspectos de la tercera edad. Bueno, en otro aspecto, analizaremos las condiciones de vida y salud de los sujetos. El estudio de esta característica a través de los restos óseos enfatiza la comprensión de la interacción de los sistemas biológicos con los sociales y culturales. Es decir, este campo de estudio trata de ver de qué manera los cambios sociales y culturales afectan a la salud de las personas. Nos referimos en particular a la frecuencia y grados de expresión de algunos marcadores específicos como que el cráneo, la región superior, su tabla ósea pueda estar alterada de manera tal que la médula se hiperplasie y los canales por donde normalmente hay relación de irrigación se agranden y a ello le llamamos hiperostosis porótica. Distintas condiciones nosológicas se relacionarían con que la hiperplasia esté aumentada y por tanto se presenta la hiperostosis craneal. Pueden ser sobre todo condiciones médicas relacionadas con los aspectos hemáticos, especialmente con alteraciones de la médula ósea, como podrían ser anemias. También pudiéndose presentar es una expresión semejante a ella, pero en los techos de las órbitas, que le llamamos criba orbitalia. Y otras reacciones inflamatorias que pudieran tener orígenes tanto infecciosos, por virus, bacterias, hongos, como también por trauma. El trauma me estoy refiriendo a lo que ocurrió antes de la muerte, ¿sí? No durante la muerte, sino antes de la muerte. Y a partir de estos indicadores que sí los podemos estudiar en el cráneo y nuevamente no tenemos toda la demás información de los individuos que nos pudieran referir su actividad física o su estatura, sin embargo con el cráneo podemos conocer estos indicadores y comparar con otras poblaciones. En términos generales tendríamos que referenciar en nuestros resultados la llamativa baja incidencia de estos indicadores de estrés, así como el estado incipiente de su presentación. Quiero decir que en términos generales, aunque no les voy a decir ahorita gráficas y datos así precisos, podemos apreciar que los sujetos presentan poco estos indicadores de haber tenido afectaciones a lo largo de su vida, lo cual nos lleva contundentemente a pensar que se trata de sujetos, mujeres, hombres e infantes, que en vida gozaron de condiciones de vida y salud muy semejantes a las del promedio de la población, o incluso que podríamos considerar mejor del promedio. Aquí está este ejemplo que les comentaba de la hiperostosis porótica activa en la tabla externa del cráneo de un sujeto adulto. Podemos apreciar otros indicadores que no había antes mencionado, como la reabsorción de los alvéolos, la presencia significativa de cálculo en los dientes y
Las caries, que también vale mencionar, se encuentran con una baja incidencia. Ello me llevó a pensar sobre esta cita que nos ofrece Sahagún sobre el mercadeo de esclavos para la fiesta de Panquetzalistli en las ferias de Azcapotzalco, donde nos dice que el que compraba y vendía los esclavos alquilaba a los cantores para que cantasen y teniesen el teponaztli para que cantasen y danzasen los esclavos en la plaza donde los vendían. Los que querían comprar los esclavos para sacrificar y para comer, allí iban a mirarlos. Cuando andaban bailando y estaban compuestos, y al que veían que mejor cantaba y más sentidamente danzaba conforme al son, y que tenía buen gesto y buena disposición, que no tenía tacha corporal, ni era corcovado, ni gordo demasiado, y que era proporcionado y bien hecho en su estatura, como se contentase de algún hombre o mujer, luego hablaba al mercader en el precio del esclavo. Naturalmente por estos esclavos tenían que pagar mayor precio que por los que no compartían estas características. Nos ha llamado la atención también entre los contextos que hemos observado, individuos como este, que ven ustedes, que comparte algunas características que aunque no ostentan alguna enfermedad, pareciera corresponder con un sujeto que padeció alguna anomalía congénita, muy probablemente relacionada con su tamaño corporal. Gran parte de las acciones que los humanos realizamos en nuestra vida cotidiana quedan impregnadas en nuestro cuerpo. La manera en la que comemos, el ejercicio que hacemos o que no hacemos, etc. Sin embargo, otras prácticas como modificar intencionalmente tu cuerpo también pueden quedar plasmadas en nuestros cuerpos. En Mesoamérica, una tradición de larga duración consistía en modificar la forma de la cabeza de los recién nacidos. Se podían aplicar tablillas o vendas alrededor de la cabeza y de esta manera redireccionar el crecimiento sea hacia arriba en un sentido o un poco hacia atrás en otro tipo de cráneos, o incluso aplastarlo de arriba hacia abajo. Como ustedes saben, tanto la capacidad individual de actuar, que nosotros consideramos como la agentividad, como aquellos factores de influencia que determinan o limitan a un agente y sus decisiones, que son las cosas que están dadas por la estructura social, pueden ser manifestadas, como les comenté, en el cuerpo. Esta cualidad, el modelado cefálico, por sí misma hace que la forma de la cabeza sea importante como expresión. Pero al mismo tiempo le confiere un papel conservador y de transmisión cultural generación tras generación. Quiero decir que al mismo tiempo que el sujeto adquiere identidad a partir de que tenga o no el modelado cefálico, sin que por ello esté hablando de que por un tipo, sea de adelante a atrás, oblicuo o hacia arriba, que por ello tenga una identidad, más bien por la práctica en sí. Al mismo tiempo, socialmente, esta práctica tendría un carácter conservador y de transmisión cultural generación tras generación. La calidad prolongada de esta modificación cefálica aumenta su importancia cultural, es decir, la persona al niño cuando recién nacía se le daba este don, él no lo elegía, se le daba
lo iba a portar durante toda su vida. Y le convierte en un punto de partida de enorme utilidad para examinar las dinámicas culturales. Hoy los antropólogos analizamos esto con ese interés de poder entender las dinámicas de la etnicidad y la ascendencia grupal. Nosotros en el Tzompantli hemos podido ver que un porcentaje considerable de individuos, 48 de los que yo les mencioné, no tienen el modelado cefálico. Son sujetos que no se les otorgó el viático de la modificación cefálica. Un alto porcentaje de ellos, de los que sí tienen, el 42%, ostentan la variante más común de todas, que es el tabular erecto, que consistía en la contención de adelante hacia atrás de la cabeza, muy probablemente con tablilla. Un bajo porcentaje, el 2%, corresponden a sujetos con la variante oblicua, es decir, que su cabeza está inclinada de manera oblicua hacia atrás, y hasta el 3% de los sujetos tienen el modelamiento con la parte superior. Esta variante durante mucho tiempo se consideró rara o poco frecuente, sin embargo, estudios profundos han permitido conocer a mayor detalle su distribución. Como les comentaba, lo que observamos corresponde en poca medida con lo que se describe para sitios arqueológicos del Valle de México, el clásico y el posclásico, contrastantemente, como podemos ver en Tlatelolco, en Tenochtitlan, que tiene un patrón distintivo de lo que estamos observando en el Tzompantli, y no se diga de algunos otros hacia el clásico, como los Reyes y Cholula, que contrastan notablemente con lo que estamos observando, que sobre todo nos demuestra una mayor diversidad de tipos cefálicos. Denme un minuto, por favor. En el presente trabajo hemos descrito algunos indicadores de los portes cefálicos, lo cual abre una importante discusión sobre la corporeidad y sus viáticos en la sociedad, es decir, la manera que estos distintivos cefálicos fungieron como provisiones dadas a los infantes y con las cuales tuvieron que transcurrir su vida. Aquí están los ejemplos de un sujeto que presenta el modelado tabular erecto, otro hacia tabular oblicuo, este con el modelado superior y uno más que no presenta la práctica cefálica, todos correspondientes a la torre del Güey Tzompantli. Otra práctica que hemos podido observar es el limado dental. Como ustedes pueden apreciar en este sujeto, intencionalmente cuando ya siendo un adulto o al menos teniendo su dentición permanente, sus estructuras dentales fueron modificadas, a veces limando, percutiendo o cincelando, para lograr expresiones también como esta que observamos o estas otras. Otro aspecto más que vamos a tratar en esta charla son los tratamientos corporales póstumos, lo que hacían con el cuerpo después de la muerte. El análisis de estos tratamientos permite comprender las vías mortuorias que los cuerpos de los inmoles u occisos experimentaban antes de que sus huesos fueran finalmente depositados en el Güey Tzompantli. Asimismo, los patrones de distribución anatómica de los distintos
tipos de alteraciones, como son cortes, golpes y raspados, permiten distinguir su origen mecánico, pudiendo provenir de procesos como el desuello, es decir, el momento en el que le están quitando la piel, la maceración, cuando están retirando los tejidos blandos, musculares y ligamentosos, la maceración o escarnación, y también el desmembramiento. Entre algunos pueblos de Mesoamérica, las distintas facies cadavéricas por las que pasa un difunto podían indicar que el tratamiento que se estaba haciendo con las energías vitales que se estaban practicando en una persona y cómo se iban perdiendo estas energías y sus calidades. Una investigadora mexicana, la doctora Silvia Murillo, ha descrito con lujo de detalle lo que sea distintos tratamientos que se pudieran dar al cuerpo. Pero todo parece indicar que la manera en la que se trata el cuerpo parece estar relacionado con la forma en la que se trataban las esencias que conformaban al ser humano, la manera en la que se desprendían de él, así como la calidad de estas mismas. Aprovecho para esta diapositiva para señalar que la obra de Adrián Unzueta, titulada El Zompantli, Sacrificio Mexica, de 1898, que leyendo una de las crónicas coloniales de personas que apreciaron de un sujeto, un soldado, Andrés de Tapia, que presenció el Güey Zompantli, leyendo la crónica, pintó este cuadro que se encuentra en el Museo del Castillo de Chapultepec, en el Museo de Historia, el Museo Nacional de Historia, donde pues, nos ofrece una estupenda representación de lo que él pudo entender al leer esta muy precisa crónica. Tienen imprecisiones importantes como la altura, ¿no? Ya vimos que en realidad se trata de un edificio mucho más bajo de lo que está representado acá. También la cantidad de cráneos que están en las empalizadas pues es discordante con lo que nosotros observamos. El tratamiento que se le da específicamente a cada cráneo pues en realidad también, o cabeza, es impreciso. Sin embargo, en muchos otros, bueno, además de la identidad de los aquí sacrificados, tiene muchas imprecisiones, sin embargo, es muy ilustrativo y pues yo siempre digo que este señor lo que hizo fue viajar en el tiempo y entender con mucha precisión una crónica. Nosotros ahora podemos ver el cráneo de un sujeto adulto que conservó su mandíbula, que solamente tiene la perforación Zompantli en uno de sus lados. Esta perforación generalmente era lograda percutiendo en distintas regiones a lo largo primero de la línea, la cresta frontoparietal, perdón, y bajando por el arco cigomático y la línea de la inserción del músculo temporal, y luego de haber hecho distintas perforaciones pequeñas a lo largo, como se observan aquí, seguramente podían dar una percusión mayor y de esa manera acceder a la cavidad. Nosotros ahí también, nada más que es un dato que no presentaré ahora, hemos hecho un análisis experimental sobre esta práctica que no está por más decir que tuvo un nivel de técnico de definición y de repetición en uno y otro cráneo muy específico. Podemos también apreciar las huellas de corte sobre el hueso, longitudinales a lo largo de toda la cabeza, muy probablemente para lograr el desuello. Podemos apreciar cortes numerosos a lo largo de las arcadas supraorbitarias,
con raspados, muy probablemente para lograr el eviscerado ocular. Podemos observar unas huellas de raspado que nosotros no tenemos muy claro su propósito, y muy numerosa en todo el neurocráneo. Y otras huellas, por ejemplo, de fracturas en los cóndilos mandibulares, en las ramas de las mandíbulas, y numerosos cortes y raspados a lo largo del borde anterior de la rama mandibular. En este sujeto infantil, que también conservó su mandíbula, podemos apreciar de igual manera un corte longitudinal del desuello, huellas importantes en las arcadas zigomalares de la escarnación, golpes en el ángulo del cuerpo con la rama mandibular y distintos cortes y raspados en las zonas de inserciones y origen de músculos y ligamentos. En gran medida podemos ver que las firmas tafonómicas producidas por las manipulaciones peri y postmortem permitirían distinguir una secuencia de los componentes operatorios ya descritos por investigadoras como Vera Tiedler y Jimena Chávez, como parte del sacrificio humano y lo que ocurre intencional o no intencionalmente a lo largo de las fases posteriores de tratamiento corporal, como también lo describió de manera ejemplar Carmen Pilluan desde hace muchos años. Bueno, estas huellas o firmas tafonómicas en la torre del Weisson-Pantley podemos apreciar que se encuentran altamente relacionados con el desuello y la escarnación y demuestran la importancia simbólica de quitarle la piel a las cabezas humanas, como también lo ha descrito en fechas muy recientes un joven arqueólogo talentoso, Víctor Cortés. La deuda que se ha contraído con la tierra, principalmente al comer maíz, de esta manera es saldada hasta que los cadáveres quedan convertidos en huesos secos y viejos, sin carne, y están haciendo una manipulación, como les comenté, que sugieren diversos investigadores, de las esencias y sus calidades a lo largo de estas prácticas posteriores a la muerte. Podemos ver que también en la torre Sonpantli se encuentran cráneos que conservaron sus mandíbulas y la articulación estrecha de al menos 1, 2 o hasta 3 vértebras del cuello. En algunos casos y en otros, a pesar de estar ausente la mandíbula, se encontraban articuladas las vértebras. Nuevamente nos hace pensar en ese carácter tan variado de la muerte que se está dando, a la muerte. La presencia múltiple de la muerte. Quiero como últimos comentarios mencionar que cuando la sociedad asume el valor simbólico de los sujetos como actores sociales, sus historias, las historias individuales, adquieren capacidad de actuar en la sociedad misma y simultáneamente los sujetos se convierten en la propia historia, la historia encarnada. Este proceso acumulativo se ve materializado en el cuerpo humano. Bajo este enfoque, los restos óseos pueden ser considerados como un vestigio de la historia. Al asumir su valor simbólico, sus historias adquieren agentividad, adquieren libertad. Y al mismo tiempo, la historia es personificada por los sujetos. Desde esta perspectiva, el umbral entre los actores y los acontecimientos históricos se desdibuja, sin poder distinguir su parafernalia y haciendo que los sujetos sean la historia misma. Tengo que agradecer a todas las personas que integran el programa de arqueología urbana del Museo del Templo Mayor de Lina y que gracias a muchísimo del trabajo que ellos han realizado desde el 2004 y especialmente estos últimos 3 años, yo he podido estar aquí con ustedes compartiendo
algunas ideas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge Gómez Valdés. Ahora vienen los comentarios y las preguntas del público. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes felicitan al equipo de Templo Mayor por el aniversario. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bauchan, quien es la directora del museo, les agradezco mucho sus felicitaciones. Hay saludos, doctor, desde Toluca, Querétaro, Argentina, Costa Rica. Pues muchas gracias por acompañarnos desde lugares tan lejanos y desde nuestra querida República Mexicana. Le preguntan qué libro recomendaría que sirva como introducción para saber más de Tenochtitlán. Bueno, siempre es difícil recomendar una literatura específica para sitios y culturas que han sido tan ampliamente estudiados. Por ejemplo, cuando los docentes a nuestros alumnos les pedimos que agoten la literatura para construir el estado del arte de sus investigaciones, cuando se trata de sitios arqueológicos como Templo Mayor, Teotihuacán, algunos del área maya, y les pedimos que agoten la literatura, implica que llenen sus casas, que tienen que tener casas muy grandes para llenarlas completamente de libros. Los investigadores del Templo Mayor, los grandes científicos como el profesor Matos, el profesor Leonardo López Luján, Raúl, tienen hasta arriba de las puertas libros, en los techos, en verdad ya no caben de tanto libro. Es muy difícil para estos ámbitos recomendar una literatura específica, pero el Museo del Templo Mayor pues ha generado algunos libros, el INA, específicos sobre Templo Mayor que ustedes podrían consultar en la mediateca del INA y en la página del museo. Es difícil recomendar una obra específica para algo así, pero para iniciarse vale mucho la pena lo que nosotros llamamos como un libro de pasta dura, un libro de los bonitos que se ponen en el centro de mesa. Para iniciarse puede ser una buena idea. Muchas gracias, doctor. Comenta y pregunta Armando Becerril, las fuentes históricas hacen referencia a que en el recinto ceremonial se encontraban 7 zompantlis. Probablemente el localizado en Guatemala 24 haya sido el edificio de referencia de mayor importancia. ¿Sí es esto correcto? Totalmente correcto. Si ustedes quieren ver con lujo de detalle una descripción sobre esto, pueden mirar la charla que dio Raúl Barrera hace 8 días, donde nos cuenta con mucho detalle los otros edificios y específicamente los 7 zompantlis del recinto sagrado. También, muy recomendable mirar la charla de dentro de el miércoles, de este miércoles próximo 14 de octubre, donde la arqueóloga Lorena Vázquez nos contará a profundidad sobre los aspectos simbólicos del zompantli y podrá profundizar sobre otros más. Gracias. Pregunta Laura Ríos, ¿con qué materiales se hacía el limado dental? Bueno, pues yo no tengo el lujo del detalle de con qué materiales, no lo sé, la ciencia cierta. Se han hecho muchas investigaciones al respecto, se han hecho investigaciones incluso experimentales al respecto. Hace mucho tiempo, tanto Javier Romero como Samuel Fastlich hicieron algunas deducciones sobre los materiales que se pudieron haber utilizado. Incluso llegaron a sugerir el uso de metal. Sin embargo, hoy en día aceptamos que algunos materiales líticos muy duros pudieron haber sido utilizados al momento de la percusión
y aguzados, cinceles líticos aguzados, tal vez también pudo haberse usado mismo hueso o asta, pero también para el retoque se pudo haber utilizado otro material lítico, quizá más bien filoso, como incluso la misma obsidiana. Yo no soy el especialista que podría responder esta pregunta, pero lo más probable es que han sido materiales líticos, cinceles de materiales líticos. Para el momento de la percusión, perdón. Algunos raspados también. Muchas gracias, doctor. Si hay alguna publicación que pueda usted sugerir para consultar el tema del Zompantli. Bueno, el año pasado se publicaron las memorias de la mesa redonda sobre Tenochtitlan, donde las arqueólogas del proyecto comunicaron los primeros datos relevantes sobre la composición y la estratigrafía y los análisis de este importante edificio. También la revista Arqueología Mexicana editó un dossier dedicado a los zompantlis de Mesoamérica, donde Lorena Vázquez y Jimena Chávez presentan un resumen sobre el Huayzompantli, y Raúl Barrera y el profesor Eduardo Matos presentan también el hallazgo del Huayzompantli. Nuestro equipo nos encontramos elaborando, iniciando la fase de investigación de este contexto, y pronto daremos a conocer resultados relevantes sobre este hallazgo. Y también algunos estudiantes se encuentran realizando sus tesis de licenciatura y de posgrado sobre el Huayzompantli, y esperemos pronto poder dar a conocer toda la investigación que se está haciendo. Muy importante que tengan en cuenta eso, que acaba de ocurrir, que para los tiempos que tiene la investigación científica, 2 años pues es poco, y nos encontramos apenas planteando hipótesis, generando información para contrastar esas hipótesis y poder hacer las publicaciones científicas que lo amerita. Pues esperemos que pronto podamos, estamos en ello, y pronto seguro que van a tener noticias relevantes al respecto. Bien, muchas gracias. Preguntan si se han realizado estudios para saber la procedencia de los individuos sacrificados. Ese es uno de los, qué buena pregunta, porque ese es uno de los principales intereses de nuestro equipo, y como les comentaba, nos encontramos realizando las investigaciones sobre esos temas específicos, utilizando tecnología aplicada a la arqueología, y que nos permitan tener una idea sobre el origen de los individuos, y no solamente por conocerlo nada más, sino contrastando hipótesis, y lo relevante que es poder contrastar si proceden de la zona tributaria o de regiones específicas. Como les comenté, si hay patrones de selectividad y entre otros aspectos, ¿no? Pero es uno de nuestros landmarks en la investigación, y aunque ahora no tenemos los resultados, sí les puedo garantizar que lo estamos tomando en consideración. Bien, muchísimas gracias, doctor Jorge Gómez Valdés. Si quiere agregar algo, alguna reflexión final para cerrar.
Pues sí, desde luego, muchas gracias. Volver a decir que al final los sujetos nos convertimos socialmente en el hecho que trasciende históricamente. De esa manera, los sujetos al final somos la historia. Y es contextos como este, donde, como les comenté, su gran particularidad de ser un edificio construido a partir de cabezas humanas, no solamente obligó que los arqueólogos establecieran un equipo de investigación interdisciplinario, no había de otra más que así para trabajar este contexto. Entonces esa particularidad de este edificio no solo obligó al arqueólogo y a la arqueóloga a diseñar un proyecto interdisciplinario, sino que al mismo tiempo nos permite poner el énfasis en los individuos. Como yo les decía, uno de los más grandes estudiosos del sacrificio humano, que les llama los actores del drama. Entonces, oportunidades así hay pocas, y al final ellos pues son la memoria. Contienen la memoria, las experiencias y los sujetos, como les decía, pues son en sí mismos la historia. Muchísimas gracias, doctor Jorge Gómez Valdés, por esta excelente conferencia. Quiero agradecer a Ociel y a Miriam, quienes nos apoyan en esta transmisión, pero sobre todo agradecerles a ustedes, quienes nos acompañaron en esta conferencia. Nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde y también el viernes a las 6:30 en nuestro ciclo de conferencias sobre la noche triste. Pasen muy buena tarde. Que estén bien. Hasta luego. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.